Muy bien, ¿estamos viendo la presentación? Sí, la vemos. Perfecto. Bueno, pues buenos días otra vez formalmente. Hoy estamos con el segundo webinar de esta línea de 5 webinars que son de investigación en ciencias sociales y educación. Hoy corresponde el tema de la redacción de los propósitos, las preguntas, las hipótesis y cómo hacer las definiciones. Como parte de los objetivos, aprenderemos a cómo redactar propósitos para la investigación con énfasis en los 4 elementos básicos que estos deben contener, distinguir la redacción de preguntas para investigación según el enfoque metodológico y proponer hipótesis según su aplicación respecto a los propósitos de investigación y por último definir variables, factores o conceptos según las especificidades de la investigación. Para repasar un poquito del tema anterior, aquellos que no pudieron estar, pues básicamente lo que vimos fue las definiciones de lo que es investigación en ciencias sociales y educación. Vimos el énfasis en que esto es un proceso, mayormente un proceso sistemático o cíclico, en el cual hay una serie de pasos a seguir con una secuencia lógica y es para intentar encontrar posibles soluciones para el problema de base que haya por ahí. Vimos también las cosas que se pueden investigar desde lo singular, como un sujeto, un recurso, sea tecnológico, didáctico, incluso un recurso humano, en el caso de que estemos trabajando con algo más de corte profesional. En educación podríamos trabajar con el currículo, asuntos específicos del proceso de enseñanza, evaluación, y en ciencias sociales cualquier otro asunto que sea con programas dirigidos a fortalecimiento de las necesidades de la sociedad en cuestiones diferentes, asuntos como también terapias, el sujeto como objeto de estudio también en cuestiones sociales y más cosas que pudieran ir acompañadas con esta, como el énfasis específico que se puede dar desde lo singular hasta luego ir añadiendo los mismos grupos de sujetos, pues más amplio las cuestiones del currículo, más amplio las cuestiones sociales y luego entonces los cambios abruptos que se puedan dar o cambios que se puedan dar como consecuencias de otras cosas de las anteriores que hemos visto. Y más, o sea, podríamos tener aquí toda una conversación acerca de qué y cómo investigar, pero luego pasamos entonces a lo que era elegir el tema, el foco de estudio y el problema. Cuando trabajamos con el tema, hicimos la diferenciación de que el tema no es el título de una investigación, sino el asunto en torno a la cual gira la investigación. Ese tema puede ser un tema amplio, como puede ser un tema más específico, pero aún más específico es el foco de estudio porque es en lo que me voy a centrar en la investigación. Y en este caso podría llamarse también objeto de estudio. Y es algo más específico dentro de ese tema que uno elige y como parte de ese foco de estudio, entonces es que identificamos el problema. Y cuando vimos con el problema, básicamente lo que era es un aspecto negativo que encontramos respecto a lo que se espera, a lo que debe ser, a lo que conforma el asunto, ya sea a nivel normativo o a nivel sencillamente de lo que está estipulado para que suceda. Y mayormente nos llaman la atención cosas que están en nuestra área de especialidad. En este sentido, tanto el tema y el problema tenían 5 características, y es que fuera interesante, investigable, el asunto que fuera más bien ético, que se aportara un conocimiento nuevo y que fuera manejable. O sea, que nosotros tuviéramos el conocimiento para poder trabajar con ese tema y problema en una investigación. Luego trabajamos con los 2 enfoques metodológicos principales y vimos la unión de estos en un tercer enfoque que no se le llama metodología porque es la unión de las 2 metodologías principales que son la cuantitativa y la cualitativa. Vimos sus características y más y nos centramos luego en el asunto de que cuando investigamos no investigamos
necesariamente por afinidad. No necesariamente investigamos por el asunto de es que me gusta un área o lo voy a hacer cualitativo porque no me gustan los números o al revés, lo voy a hacer cuantitativo porque la parte cualitativa no me va. Hablamos entonces de qué es necesario, porque muchas veces lo necesario, precisamente, esta parte que se necesita, obviamente, se requiere investigar para entender el problema. Y luego vemos las posibilidades. Muchas veces se necesita hacer de forma cuantitativa porque lo que encierra el problema en sí son cosas que sean más bien medibles, cuantificables, y vemos la posibilidad de hacerlo si las variables están bien definidas. En el caso contrario, la necesidad de una exploración o de un entendimiento previo para luego identificar cosas que puedan ser cuantitativas. Así que en ese caso, la posibilidad del acceso, lo que hay detrás definido o lo que se necesita entender, pues nos lleva a que sea cualitativo. Y en el caso de que haya la posibilidad de hacer las dos en una misma investigación, pues nos lleva entonces al asunto de los métodos mixtos. Combinamos métodos, a veces partimos de uno, luego llegamos al otro, o los dos se hacen de manera paralela, o sencillamente se incluye un método dentro del otro que es más amplio. Todo eso lo veremos en el último webinar de este siglo de 5 webinars, así que tendríamos la idea más clara cuando veamos todas las cositas que podemos hacer. Y después de aquí, aprendimos a cómo justificar una investigación. Bien, sabemos que principalmente lo que hace la mayoría de las personas es decir por qué es importante, por qué es necesaria la investigación. Pero aprendimos que además de esa relevancia que puede tener la investigación, podríamos identificar cuáles son los beneficios que se podrían obtener de esa investigación, tanto para los implicados con el problema como para los asuntos que se desprenden de ese problema en sí, los contextos, el escenario, todo lo que sea. Luego hablamos de cómo decirle al lector principalmente que se va a trabajar con el problema de la investigación para tratar de encontrar posibles líneas y encontrar las posibles soluciones, ¿no? Esas líneas a seguir para las soluciones. Y eso serían las implicaciones prácticas. Luego vimos el asunto del valor teórico, que es decir, cómo se aporta un nuevo conocimiento específicamente a las áreas de especialidad que tenga que ver la investigación en sí. Y finalmente, podríamos expresar la continuidad metodológica o la utilidad metodológica que tiene la investigación. ¿Por qué? Porque luego de finalizar la investigación, ¿a qué se abre paso metodológicamente hablando? A más investigaciones del mismo tipo de metodología, a otro tipo de metodología, a otro diseño, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que se habla un poquito ahí de la cuestión metodológica. Y así tendríamos una justificación mucho más amplia. Dejando eso atrás, como dijimos al principio del webinar, pues vamos a hablar de los propósitos en primer lugar. Propósitos, hay gente que les llama objetivos, hay gente que también le sigue llamando de otras maneras, pero bueno, como decía mi director de tesis a nivel doctoral, que en educación no nos ponemos de acuerdo con los términos y por lo tanto algunos le llaman técnica, estrategia y demás, pues aquí pasa lo mismo. Algunos le llaman meta, otros le llaman objetivo, otros le llaman propósito, otros le llaman propósito y luego hay objetivos específicos, o sea, habría una mezcla de cosas porque no nos ponemos de acuerdo, pero aquí vamos a centrar el pensamiento en las palabras propósito u objetivos porque son las palabras que mayormente utilizamos en nuestro contexto. El propósito, con él, básicamente nosotros afirmamos o presentamos al lector hacia dónde vamos a dirigir el estudio. O sea, la acción que vamos a realizar o las acciones que vamos a realizar como parte de la investigación. Por eso está detrás la intención, qué es lo que me interesa hacer, qué es lo que yo deseo hacer o, utilizando el vocabulario que vimos anteriormente, qué necesito hacer para entender el problema de base y así encontrar las posibles soluciones a raíz de la investigación.
Estos propósitos deben tener claridad y precisión. No importa que sea cuantitativo o cualitativo, la acción debe estar muy clara y muy precisa para que pueda observarse bien claro qué es lo que se intenta hacer. Y para esto, pues tenemos 4 elementos que son muy relevantes. Lo primero es el foco de estudio o el objeto de estudio, que ya lo vimos antes en el repaso del tema anterior. Los participantes, el escenario o el contexto, y todo esto se preside por un verbo observable. En este caso, no decimos medible porque no siempre vamos a medir. Y esto es algo que debemos tener en cuenta porque ¿en qué medimos? Medimos en una investigación cuantitativa, pero en investigación cualitativa no se mide nada. Así que no pudiéramos decir que sea siempre medible, por tanto la palabra que utilizamos es observable, es decir, que la acción que se desee realizar o que se necesite realizar es observable, o sea, que se pueda hacer algo concreto, que tampoco sea algo impreciso, algo que no pudiéramos concretizar, que pudiéramos todos, ¿verdad?, observar de una misma manera. En este caso, hay que resaltar que lo vemos muchísimo en las investigaciones, pero no es recomendable duplicar ni triplicar los verbos en un mismo propósito. Ahí a veces tenemos definir y analizar las consecuencias de no sé qué. ¿Bien? Y si las defino y luego no las analizo, o si comienzo a analizarlas sin definirlas, ¿en qué momento termina una para comenzar la otra? Se nos puede trabajar de forma errónea. Imagine cuando es identificar, definir y analizar las consecuencias. O sea, es más complicado. Y es entonces recomendable que nos centremos en una sola acción observable y para eso tenemos varios. Hay personas que dicen que solamente la investigación tiene un propósito y que lo demás pues son objetivos que se desprenden de ese propósito principal. Pero bueno, como yo lo enseño en clase, es que tengamos varios propósitos los necesarios. 1, 2, 3. Ya después de 3 se nos va complicando la cosa y es un poquito más ambiciosa la investigación. A veces lo requiere por el hecho de separar las acciones, pero que no se nos complique tanto el asunto poniendo, por ejemplo, 7, 8, 9, 10 propósitos, porque entonces la investigación, ¿cuándo va a acabar? Así que de 3 a 5 sería un numerito, digamos, bueno para poder trabajar, que todo quede claro, separado y que logremos lo que se necesita lograr. Si yo los tengo bien definidos con todos estos elementos que acabamos de presentar, estos elementos mayormente los vamos a ver en el primero, cuando lo presentamos de cierta manera, y por tanto, eso me va a ayudar a que las preguntas de investigación se puedan hacer de la mejor manera posible y la hipótesis que se necesite en los cuantitativos de inferencias que también se pueda redactar. Si no está bien claro el propósito, las preguntas no van a salir bien y por tanto la hipótesis tampoco. Y usted dice, si no puedo comenzar al revés, pues por hipótesis, pues de ahí saco las preguntas y después termino con los objetivos. Sería un poco arriesgado en el sentido de que lo que nos interesa como investigadores es definir el problema, sustentarlo bien, justificar su investigación y luego indicar cuáles son las acciones que se necesitan realizar para realizar la investigación. Las acciones no son otra cosa que los propósitos, porque están representados con el verbo, que siempre es la acción. Pues en ese sentido es lo correcto y la secuencia lógica a seguir. Y después que tengamos eso, entonces de ahí salen las preguntas y las hipótesis necesarias. Teniendo eso claro, vamos entonces a trabajar con el asunto de que veamos los verbos. Gente, los verbos no es que existan estos verbos solamente. Son los verbos que yo he observado que son más utilizables en investigaciones por lo que en sí implica cada acción. Para decir esto, me he centrado en lo que cada uno de estos verbos significa desde el diccionario. Así que no podemos cerrarnos a que son estos solamente, pero ya les dije que son los que mejor se utilizan, los que más se utilizan en los procesos de investigación, haciendo la salvedad de que no los dupliquemos ni los tripliquemos.
Si vamos a hacer un repaso rapidito, no es que están clasificados en cuantitativo o cuantitativo, pues algunos se prestan para los dos, algunos que son más de medición, que van a ir para un lado, y otros serían solamente para cualitativo, por lo que requiere también de la indagación. Por ejemplo, argumentar. Argumentar, usted va a presentar una defensa, un razonamiento para defender algún punto, ¿no? En algún momento. Y si usted lo que quiere con su investigación es presentar ese argumento específico para defender una posición o para sustentar lo que ha sido el planteamiento que estamos haciendo desde el principio con el tema y el problema, y que esto se pueda corroborar, pues muy bien. Auscultar es descubrir lo que está oculto. Calcular, mayormente lo vemos con el asunto de las operaciones matemáticas. Categorizar viene siendo más bien como una clasificación a base de categorías. Comparar, podríamos entrar en, como lo vemos en educación, es que se puedan ver tanto las semejanzas como las diferencias. Más sin embargo, contrastar solamente son las diferencias. Definir, pues obviamente buscar definir qué, pues conceptos, variables y demás. Y usted dice, para eso se hacen investigaciones. Claro, porque muchas veces no están ni identificadas las variables o los factores que influyen en lo que estamos investigando, y hay que hacer una investigación para entonces poderlas definir. Porque no es simplemente ir al diccionario y buscar lo que significa, no. Requiere una definición en contexto. Y esa definición en contexto la puedo obtener por medio de la investigación. Cuando yo demuestro, obviamente estoy más bien buscando la manera de que lo que se afirma se puede evidenciar, por usar otro verbo y no utilizar el mismo, de alguna manera, de acuerdo con lo que se plantea. Pues si yo voy a demostrar que esto sucede así, indago y con lo que mismo se está investigando, pues se presenta que esto sucede de esta manera, y eso es un demostrar, por utilizar otras palabras que no sean tan técnicas. Cuando describimos, pues obviamente hacemos una descripción con detalles. Esa descripción puede ser, en este caso, para que vean, estadística, como puede ser una descripción más bien narrativa, que sea de corte cualitativo. El hecho de determinar, diagnosticar, pues son hechos que necesitamos algo, establecer algo más allá para ir. Aunque el verbo establecer aparece más adelante, pero bueno, diseñar implica poder elaborar algo más de lo que sea. A veces diseñamos currículos finalmente, o diseñamos la estructura de una terapia o lo que sea. Ya vemos que los verbos establecer, estructurar, que los voy utilizando como para otro, incluso aparecerá de el recopilar evidencias, que está más abajo, por no utilizar evidenciar solamente, pues está muy bien. O sea, es simplemente que veamos que entre unos y otros podemos seguir viendo que algunos son más similares, están relacionados y demás. Estimar, estructurar, evaluar, examinar, explicar, exponer, formular, fundamentar, identificar. Vamos viendo que la acción de todos estos, lo que me interesa es que usted puede hacerla de forma concreta. Y usted dice evaluar, pues se supone que usted recopila una información y luego emite un juicio acerca de lo que se está trabajando. Si usted está examinando, explorando, entendiendo, se supone que estamos haciéndolo de forma cualitativa para poder trabajar con ese problema que a lo mejor no se trabaja del todo desde un inicio y no se conocen muchas cosas de él. Cuando trabajamos el fundamentar, también viene el asunto de sustentar, pero bueno, es buscar el fundamento acerca de algo que se está trabajando. Recuerde que no siempre se hacen investigaciones con seres humanos. Entonces, las investigaciones que se hacen con sujetos, en este caso, digo sujetos entre comillas, o sea, lo que es la unidad de análisis puede ser un libro, puede ser una obra de arte, puede ser una música. Entonces, eso no tiene connotaciones humanas, pero el humano ha dejado plasmadas sus ideas en esa obra de arte, en esa música o en ese libro. Y eso, pues, me ayuda a fundamentar una serie de cosas que pueden pasar. Pero bueno, podría vencer más cosas. Indagar, ya inferir, interpretar están bastante relacionados en torno a lo que se está haciendo. Poner a prueba está dicho de esta manera para no decir probar. Pues una de las acepciones de probar sí es precisamente demostrar hechos, ¿no? Pero yo creo que entiendo que la primera es la de comer.
Entonces, simplemente es por eso, poner a prueba para que se ponga a prueba esto, ¿no? Se evidencia de alguna manera. Profundizar es ir más a lo específico. Proponer va con el asunto de establecer, estructurar, diseñar, o sea, dependerá cómo lo estoy planteando. Relacionar mayormente se ve de forma cuantitativa, la relación entre variables, una relación en términos estadísticos. Relatar, si estamos hablando de una investigación de corte histórico, historia de vida, biografía, investigación histórica, cualquiera de ellas, podría estar el asunto de relatar. Replicar, cuando en investigación cuantitativa podemos repetir para saber que estamos teniendo consistencia en los resultados. Ya le dije el de recopilar evidencias antes, en vez de evidenciar. ¿Por qué? Porque cuando estamos construyendo instrumentos, por ejemplo, recopilamos evidencias de validez. No es que validamos el instrumento en sí, sino que estamos validando las inferencias. Pero para poderlas validar, hacemos todo un proceso por medio de 5 tipos de evidencias de validez, y esa recopilación de evidencias es la que finalmente me ayuda o me garantiza que la medición está bien hecha. Y la mayoría de los mortales que dice, pues vamos a validar el instrumento, o ese instrumento está validado, pues es un error. Mayormente el instrumento se construye a base de, sí, de alguna planilla de especificaciones o de algún asunto principal con la literatura, pero hasta ahí llega, y entonces se siguen recopilando evidencias a base de esa construcción, y luego a base de la administración preliminar en un estudio piloto. Entonces, simplemente estamos recopilando todas las evidencias para hacer ver que el instrumento está bien construido, que la administración se puede llevar a cabo, que para los sujetos para los que fue diseñado o construido funciona, y por tanto los resultados que se pueden obtener de los análisis estadísticos que se realicen a base de los datos que se recopilan, vean la cadena de eventos, finalmente se pueden hacer unas inferencias válidas en torno a ellos. Pero bueno, para eso tendríamos todo un webinar con evidencias de validez. Y el de evaluar es simplemente el otorgar valor, valorar las cosas. Mayormente cuando utilizamos una rúbrica o una escala de categorías, estamos valorando un desempeño, otorgándole obviamente un valor, que es lo que quiere decir el verbo. Y por tanto, pues podría utilizarse en esas. Nada, pudiéramos estar más, ver que he saltado algunos y demás, he puesto más énfasis en otros, simplemente es para que vea que cuando utilizamos un verbo, si yo no tengo claro cuál es el significado, lo busco en el diccionario y me dejo llevar por el significado que se adapte a la investigación en sí. ¿Por qué digo que se adapte? Porque a veces los verbos tienen 3, 4, 5 definiciones o acepciones en ese diccionario, y tendríamos que ver si lo que nosotros estamos tratando de hacer está en una de ellas. Pero bueno, dejemos esto de los verbos y vámonos entonces a ver directamente la composición o la estructura de un propósito. Estos propósitos que voy a presentar son a base de esta investigación que está planteada arriba, con título Estructuración de un proceso de evaluación formativo y autónomo para un programa doctoral en educación. Pues bueno, se hizo de esa manera, y precisamente lo que se trabajó fue lo siguiente: explorar cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en los cursos de el programa doctoral en educación desde la perspectiva del estudiante y del profesor de una institución universitaria privada. Ahí van a estar todos los elementos para que estén bien claros hacia dónde vamos. Observe que comenzamos, si lo hacemos de esta manera de seriación, como se nos explica también en el manual de estilo APA, pues vemos que comenzamos la oración por medio de esta investigación se desea, 2 puntos, y cada uno de los propósitos comenzaría con letra minúscula. Hay otras personas que pueden decir, pues los propósitos, los objetivos de esta investigación son los siguientes. Y ahí pues todos comenzarían con mayúscula y con su punto, porque son otras ideas las que se están planteando de otra manera, para que veamos la secuencia del uso correcto del idioma. Sigue el punto y coma, y decimos el segundo: profundizar en torno a las prácticas o técnicas que se utilizan para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, que promuevan un aprendizaje autónomo. Si se fijan, las palabritas del foco de estudio que están arriba están apareciendo por ahí.
Y los demás elementos ya los veremos en una forma más específica, pero que lo que dijimos antes de verbo observable, foco de estudio, participantes y contexto o escenario, ya los podemos ir viendo. Cuando trabajamos y ya vamos para el penúltimo propósito, punto y coma, la conjunción que toque, y luego tendríamos el propósito final con su punto final. Proponer las pautas para estructurar un proceso de evaluación formativo con el que se fomente un aprendizaje autónomo en los estudiantes. Principalmente, eso era lo que decía en el título de la investigación, estructuración de un proceso formativo y autónomo. En este caso, si lo vemos así, ¿cuántos propósitos tendríamos? 3. Vemos que exploramos a manera general, vamos a lo específico en la profundización y por último, a base de lo que encontré, se proponen unas pautas para estructurar el proceso. Esto sería una lógica sencilla, hay 3 propósitos, se ve bien claro que es una indagación cualitativa porque no hay una medición de por medio y los verbos se prestan para ese uso cualitativo de la acción. Eso es lo que quisiera que todos pudieran entender en este momento. Teniendo claro el asunto, entonces veamos las partes. Explorar es el verbo, también sería profundizar y proponer. El foco de estudio es el proceso de evaluación del aprendizaje en los cursos del programa doctoral en educación. Los participantes serían tanto estudiante como profesor. En un caso, pues veríamos cómo los profesores llevan a cabo unas cuestiones y luego el rol del estudiante en ello. Y finalmente, la institución privada viene siendo el escenario en el que se da. Esto, si lo tenemos en el primer propósito todo claro, cuando trabajamos ya el segundo propósito, no tienen que repetirse todos los elementos otra vez. Porque recuerden que esto es una oración que comenzó en por medio y terminó acá en estudiantes. Y no debemos tornarla de una forma repetitiva en asuntos que principalmente ya están dichos. Si ya sabemos que es el proceso de evaluación, pues profundizar en las prácticas que utilizan para evaluar los profesores, ¿no? En ese caso de lo que está aquí. Y luego, proponer las pautas para estructurar el proceso ya sería como una acción que es fuera, pero no se desliga de lo que era el asunto del foco de estudio, que es ese proceso de evaluación del aprendizaje. Así que, viendo que está todo muy atado, se supone que podamos hacerlo de la mejor manera posible de esta forma. Esta es la recomendación que yo doy. Si usted lo quiere hacer a manera de párrafo, pues la oración le va a salir bien larga. Recuerde que esto es una oración partida en 3 pedazos, así que sale un poco cargado. Hay gente que entonces hace el párrafo y hay una oración de cada uno de los propósitos. Pues bueno, no está mal. Lo que interesa es que se dé a entender. A mí me gusta esta forma seriada. Hay otras personas que les gusta el párrafo y hay gente que va directamente a hacerlo de otra manera. Bueno, para los gustos los colores, como diría el dicho, pero lo que interesa es que un lector pueda entender lo que se hizo en esa investigación. No tan solo porque uno lo entiende, pero si yo me doy a entender bien, no hay ningún problema. Veamos otro ejemplo. Determinar viene siendo el verbo, al igual que auscultar, relacionar. Podrían estar intercambiados. Lo que pasa es que mayormente determinar lo utilizamos con cuestiones de medición. Determino esto, ¿no? Que es mayormente como medirlo. Determinar el nivel de desarrollo de las inteligencias verbal lingüística, visual espacial y lógico-matemática en los estudiantes de bachillerato en educación elemental en matemáticas de la Facultad de Educación de una institución universitaria de Puerto Rico. Es bastante largo el asunto de qué es lo que se está haciendo, pero bueno, vean que el foco de estudio es ese nivel de desarrollo de esos 3 tipos de inteligencia. Los estudiantes son los estudiantes de bachillerato en matemáticas, o sea, en educación elemental en matemáticas. Y luego, la Facultad de Educación de una institución universitaria privada viene siendo el escenario. Si observamos, está todo contenido ahí y no vamos a seguir repitiendo hasta el final que se unen los dos. Esto es un estudio más bien correlacional y tenemos que cada variable
tener la medida, y a mí me gusta que se separen, no ir directamente a hacer un solo propósito, relacionar el nivel de desarrollo de las inteligencias y con su aprovechamiento académico. Pues me gustaría que todo quede bien definido para que en esta forma se sepa que, por un lado, medimos el nivel de desarrollo de las inteligencias, auscultamos el aprovechamiento académico de los estudiantes en los cursos tales, y usted dice, ¿por qué ocultar? ¿Eso está oculto? Bueno, sí, no lo sabemos, por lo tanto lo vamos como que a buscar esa información. Y luego entonces relacionar los dos variables. Profesor, pero no acaba de decir que para no ser lo repetitivo. En este caso, no estaría como tan claro el decir, bueno, y relacionar las dos variables anteriores. Eso quedaría un poquito como no ambiguo, pero no quedaría como tan bonito, por decirles una palabra, digamos, más entendible. ¿Por qué? Porque debemos ser muy claros, y cuando vamos a trabajar con estadísticas, con las cuestiones más bien cuantitativas, mucho más hay que ser claros en el asunto. Y bien claro está, relacionar el nivel de desarrollo de las inteligencias verbal, lingüística, visual, espacial y lógico-matemáticas de los estudiantes. Fíjese que no se dijo de los estudiantes de bachillerato, en educación elemental, de matemáticas, de la facultad de educación, no. Porque ya eso sí se tornaría repetitivo. Simplemente estoy poniendo énfasis en las dos variables que voy a medir y luego quién las representa, esas variables, o en quién estoy midiendo esto. Así que están las tres inteligencias de los estudiantes con su aprovechamiento académico en los cursos de metodología de enseñanza y evaluación del aprendizaje. Y ahí están las dos variables medidas y las voy a relacionar. Eso sería pues, otra manera sencilla de hacerlo. En cuestión de ver tres propósitos, ven que un propósito está el otro y que con los dos primeros se llega al tercero. Y que se vea esa lógica en la acción. Hasta aquí, ¿alguna duda, crisis, alguna pregunta respecto a cómo estructurar un propósito? Gracias, Rolando. Bueno, en este caso, si hay a lo largo del proceso, ya saben que pueden o la escriben o simplemente levantan su mano para preguntar. Muy bien. La idea es que entonces se lleven cómo estructurar, cómo expresar, que las cosas no queden, en este caso, que no se entiendan, ¿bien? Tienen que quedar muy claras. Teniendo en cuenta que los propósitos se van a reflejar en las preguntas de investigación, antes de eso debemos saber qué es lo que se hace para presentar las preguntas de investigación. Lo primero, ¿para qué hacemos una pregunta? Pues claro, si con los propósitos se dirige la acción en una investigación, con las preguntas se dirige la recopilación de datos o información. Es como concretizar la acción para que se vea la información que se necesita y que esa pregunta me ayude a saber cómo recopilar esa información. Varias preguntas son necesarias para explorar muchas veces un tema a cabalidad y que entendamos bien el problema de investigación. Y en este caso, las preguntas de investigación no se deben contestar con poca información. Así que las preguntas de sí o no, o las de una enumeración simple, no cabrían aquí como parte de una pregunta de investigación. Deben ser preguntas que la elaboración de su respuesta sea mucho mayor. Así que muchas veces vemos en cuestiones de estadística, porque en inglés se hace y muchas veces tendemos a copiar lo que vemos cuando leemos de otras investigaciones, a veces preguntan, ¿existe relación entre las inteligencias múltiples y el aprovechamiento académico del estudiante? ¿Cómo te contestaría esa pregunta de investigación? Sí existe relación, no existe relación. Entonces, es mejor preguntar qué relación existe y usted puede tener posibilidades. Hay una relación positiva, una relación negativa, pensando que son lineales todas en este caso, o no hay relación entre las variables. Tendríamos esas tres opciones. Luego, podríamos ver el asunto de la dirección. Si es una relación positiva o negativa, ya lo dijimos. Y en el caso de la intensidad, si es más alto o es más baja la intensidad de la relación,
y hay una gradación por el coeficiente de correlación que se tiene. Así que teniendo esa dirección y la intensidad, luego podríamos ver el tipo de relación, si es relación lineal, cuadrática, cúbica o cualquiera de estas otras que puedan existir, pero lo que interesa es que haya margen para entonces decir, existe una relación positiva alta entre tal cosa y tal cosa, y esto implica que y usted sigue elaborando la respuesta. En el caso, por ejemplo, de presumir que existe relación, tampoco debería ser. Si yo digo, ¿cómo es la relación que existe? Como pregunta de investigación, estoy presumiendo que existe una relación, y si no la hay. Ah, que yo he leído que sí existe, y si en el contexto nuestro, por los datos que recopilamos y demás, no podemos demostrar que existe la relación. Así que no podemos presumir eso y no debemos redactarlo tampoco de esa manera. Tengamos eso en cuenta para que veamos cómo se van utilizando los pronombres interrogativos y más. Por otro lado, ¿qué se recomienda para utilizar, ya que digo pronombres interrogativos? Pues mire, mayormente es el qué y el cómo. En nuestro contexto puertorriqueño utilizamos el cuán. No en todos los países hispanohablantes se utiliza ese cuán, que es digamos, una abreviación de lo que es cuánto. Pero bueno, el cuán más un participio más un adjetivo también me daría la oportunidad de tener una respuesta elaborada. Profesor, ¿qué es eso? Pues mire, por ejemplo, ¿cuán preparado está el especialista en terapia psicológica para tan? Pues mire, el preparado es el participio, pues cuán preparado. Y usted dice, pues ahí está muy preparado, poco preparado, y luego puede seguir explicando acerca de la preparación en sí. El asunto del adjetivo, pues lo mismo. ¿Cuán eficaz es la terapia cuando se utiliza en pam? Pues ese cuán eficaz, lo que estamos buscando es la eficacia que tiene la terapia en sí cuando se utiliza con un tipo de sujetos. Eso también da paso a una elaboración de una respuesta más elaborada. Cuando vamos con el por qué, lo tengo aquí porque es posible que estemos haciendo una investigación, ya sea con métodos mixtos, y que la parte que sigue a la primera es la cualitativa, y se va a decir por qué esto pasa de esta manera, o es una investigación cualitativa independiente en la que estamos trabajando luego de haber hecho una investigación anterior. Y ahí podemos preguntarnos por qué. Algo que ya se sabe, por qué es así, por qué se obtuvo tal resultado, por qué se obtuvo tal entendimiento, por qué la experiencia, el significado que se le da a por qué y por qué. O sea, ya vemos que hay algo antes hecho a lo que yo hago referencia. Normalmente no lo hacemos directamente porque debo saber que hay algo antes. Esto es lo que siempre presentamos en clase. Los otros pronombres interrogativos, pues mayormente no nos interesan por lo que decíamos. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues una enumeración simple. El dónde, tampoco. Y así podríamos ver algunos otros que nos queden, pues que no son utilizables aquí. Pero mayormente en los libros de investigación los que se recomiendan son qué y cómo. La estructura de las preguntas va a cambiar según el enfoque metodológico. La mayoría de la gente no conoce esto porque no se han topado con la fuente que los lleva hasta allá. Este autor que propone esta estructura para tener una diferenciación entre los tipos de enfoque metodológico que utilizamos y que ya se sepa de antemano con la presentación de las preguntas es Creswell. Entonces, Creswell tiene sus publicaciones con la de métodos mixtos con plano, la de diseño de investigación con otro Creswell, será un familiar probablemente, la de investigación cualitativa la tiene con Poth, que es Cherry Poth, y la de métodos de investigación en general es con Getterman. O sea que tenemos 4 publicaciones y en las 4 publicaciones el autor, obviamente porque es su línea para presentar el formato de las preguntas, lo menciona.
y da énfasis según lo que esté presentando, si es métodos de investigación en general, si son los diseños, si es métodos mixtos o si es investigación cualitativa sola. Por si acaso, pues que sepan que esa es la fuente consultada principalmente. Así que cuando trabajamos las preguntas, observe que en cuantitativo, ¿qué haríamos? Pues mire, cada propósito lo transformaría en una pregunta directamente y se preservan todos los elementos de especificidad que hay allí. El verbo cambia de lugar, etcétera, pero la estructura con todo el foco de estudio, los participantes y el contexto o el escenario deben permanecer en cada una de las preguntas. Cuando hablamos en cualitativo, el propósito principal de esa investigación, y dependerá el enfoque que le esté dando o no, el énfasis que le esté dando el investigador, y también depende del diseño que se utilice, pues nos vamos a tener un propósito que hace referencia tanto a la intención principal del investigador a partir del diseño que está utilizando. Así que ese énfasis del diseño será lo principal y por tanto se transforma en una pregunta central, abarcadora. Y luego con el resto de los propósitos se utilizan lo que son las preguntas específicas. ¿Por qué? Porque según la recomendación de Creswell, se plantea una pregunta central de investigación, muy abarcadora y demás, que tenga que ver con este énfasis del diseño principal, y esa intención principal que está atada a él, que tiene el investigador, y todos los elementos de especificidad en esa pregunta están. Luego, las preguntas específicas, como son preguntas, que lo dice, específicas, pues van a tener una sencillez cuando se presenten, pero si usted observa las preguntas específicas, con las respuestas que tenga de ella, puede dar contestación a la pregunta central. Esa es la idea que presenta Creswell. Y bueno, dice aquí que los elementos de especificidad pueden simplificarse precisamente por eso. Vamos para allá. Veamos aquí, en cuantitativo tenemos 3 tipos de preguntas, descriptivas, de relación y de contraste. Así que depende del diseño que se está utilizando y de la estadística que vamos a utilizar para cumplir con ese diseño. Si es un diseño descriptivo, pues van a ser preguntas más de corte descriptiva. Si es un diseño que implique la correlación, que sería el diseño correlacional, va a tener preguntas de relación. Y las preguntas de contraste vienen para los diseños, el comparativo, para los de corte experimental, o el causal comparativo, en el que la inferencia muchas veces es a base de la diferenciación entre grupos. Y buscamos a ver si hay diferencia o no respecto a la media de la medición que se esté haciendo. Cualitativo, ya lo dijimos acá, una central y 4 a 6 específicas. El 4 a 6 es orientativo, puede tener 3, puede tener, digamos, 7, 8, pero ya si usted tiene 12 preguntas específicas, como que es mucho. Algo está pasando ahí que a lo mejor tiene cosas duplicadas. Las específicas las clasificamos en temáticas y procesales. Las temáticas simplemente van a ser pequeños temas que hay dentro de esa pregunta central y las procesales van a observar en ellas un proceso o unos pasos a seguir. Hay un orden lógico entre las preguntas. Ya lo veremos en su momento con los ejemplos. Y cuando trabajamos con métodos mixtos, la recomendación del autor es que separemos las preguntas cuantitativas de las cualitativas y preservemos esto que tenemos aquí anteriormente con el formato de ellas. Y finalmente, esto lo organicemos según el diseño. Si es un diseño secuencial exploratorio que comienza con cualitativo, pues las preguntas cualitativas deberían estar primero. Si es un diseño explicativo que comienza con una parte cuantitativa, pues las preguntas cuantitativas deberían ir primero. Si es un diseño convergente, pues da igual que usted coloque unas primero o otras después, porque una indagación no depende de la otra. Y cuando trabajamos con diseños como investigación en acción, que yo siempre recomiendo que se haga con métodos mixtos, pues deberíamos tener las indagaciones previas en las preguntas iniciales, que mayormente son cosas cuantitativas, y luego añadimos la parte cualitativa en la indagación que se hace acerca de la acción. Pero bueno,
Eso lo veremos más tarde cuando veamos los diseños. Al final, cuando utilizamos métodos mixtos, debemos utilizar una pregunta mixta que en ella englobe y dé sentido a la utilización de los métodos combinados. Estos tipos de investigación, pues claro, ¿por qué yo hice métodos mixtos? Porque tenía sentido hacerlo, pues ahora lo demuestro con una pregunta. ¿Cómo los datos cuantitativos y los datos, la información cualitativa redundaron en hallazgos y resultados, y cómo estos resultados y hallazgos se pueden unir para tratar de encontrar una respuesta combinada? Eso es lo que se trata de hacer. Así que teniendo esto claro, de ahora en adelante no veremos las preguntas de investigación de la misma manera. Y trataremos de buscar estas fuentes que le dije de Creswell para entender lo que él está planteando con los tipos de preguntas. Y no nos quedemos con solamente lo que veamos aquí en la presentación de hoy. Vamos a ver todo esto en contexto para que podamos decir. Aquí tenemos ejemplo, la D significa descriptivo, la C de contraste y la R es el asunto de relación. Estamos en cuantitativo. Una pregunta descriptiva podría ser, ¿qué nivel de autoeficacia general y por componente de un examen calificativo doctoral tienen los estudiantes que tomaron el examen en una institución universitaria de Puerto Rico? Pues ya estamos viendo el nivel de autoeficacia general por componente del examen calificativo doctoral, viene siendo mi foco de estudio, que ya lo vimos antes. Tenemos el pronombre interrogativo que, el tienen viene a sustituir el verbo que teníamos en el propósito. Los estudiantes que tomaron el examen son los participantes y la institución universitaria de Puerto Rico es el escenario. Fíjense que es el mismo propósito que teníamos antes. Lo único que hemos cambiado el verbo por otro, lo hemos reubicado también en la pregunta y lo que prima aquí es el pronombre interrogativo. ¿Qué diferencia existe entre los resultados de una evaluación diferenciada y una evaluación tradicional en el proceso educativo de estudiantes de octavo grado de una asignatura en ciencias físicas en una escuela privada? Ya vemos bien claro todos los elementos, volvemos. ¿Qué diferencia existe? Pues a lo mejor el verbo era contrastar, alguna palabra, pudo haber sido comparar también, por aquello de que encontramos también las diferencias y las similitudes, y podríamos entonces ver la diferencia que existe entre, también podría haber sido determinar diferencia existente entre, bueno, podríamos ver bastantes cosas aquí en cuestión de dónde viene esta pregunta. Y lo mismo, la diferencia que existe entre los resultados de evaluación diferencial y una evaluación tradicional es el foco de estudio. ¿En qué? En el proceso educativo, en la asignatura de ciencias físicas de una escuela privada. Ese es el contexto completo de donde estamos trabajando. Mayormente, si es una asignatura, no lo vemos como un lugar físico, lo vemos como el contexto en el que se está dando la educación, a pesar de que está la escuela privada por ahí. Y luego, estudiantes de octavo grado sería el asunto de los participantes. Otro contraste, ¿cómo se comparan los profesores de facultades diversas de una institución universitaria privada respecto a su actitud acerca de la formación pedagógica como requisito para ejercer como docentes? El cómo se comparan, ahí mismo está el verbo, ven que se añade el cómo, el asunto de cómo se comparan, tal vez el propósito era comparar, que estamos comparando la actitud acerca de la formación pedagógica en los profesores. Pues vamos armonizando la pregunta para que tenga una secuencia lógica y una estructura también. Vemos los profesores de facultades diversas de una institución universitaria privada. Ahí vemos el contexto, el escenario también, la institución y el contexto vienen siendo las facultades. Son los profesores los que participan, así que son los participantes, su actitud acerca de la formación pedagógica y todo lo que sigue. Eso es el foco de estudio. Y dice, pero profesor, si es de contraste, ¿por qué aparece comparar? Bueno, porque en el diseño comparativo, que no existe el diseño de contraste en investigación, se le llama comparativo porque en este caso podemos ver si hay semejanzas y diferencias, una o la otra. Dije ahí, pero bueno, si hay semejanzas o diferencias entre lo que se está investigando y en el asunto de quién lo representa. Y pues se le llama así, pero
lo que hacemos es un contraste de hipótesis como diseño de la estadística y por tanto, por eso le llamamos aquí preguntas de contraste. Y está la pregunta de relación, pues ¿qué relación existe entre el aprovechamiento en matemáticas y el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 10º grado de una región educativa? No voy a entrar en los asuntos otra vez del foco de estudio y tal, pero quiero que se vea lo primero. Tal vez era relacionar el aprovechamiento académico y la comprensión lectora, pero no decimos cómo es la relación. No decimos existe relación solamente, así que hay que añadir el pronombre que relación existe. Y ahí vemos bien claro que da paso a la posibilidad de encontrar una relación o no encontrarla. ¿Dudas con las preguntas cuantitativas? Vamos a seguir. Sí, no veo comentarios en el chat. Bien, gracias. Y ahora vamos a ver preguntas cualitativas con su pregunta central y las preguntas específicas cuando son temáticas y cuando son procesales. Aunque se vea un poco pequeñito, precisamente para que quiero que las tengan ahí mismo en la diapositiva y no tengamos que estar cambiando de una a la otra. ¿Cómo es la redacción de estudiantes de 12º grado en el curso de español avanzado de una escuela privada de la zona rural desde las perspectivas de completitud y utilidad? Vean subrayado que son pequeños temas que tienen que ver con la redacción. Si hay personas aquí del área de hispánicos, pues podríamos ver que la redacción se ve como un proceso. ¿Y por qué no es procesal y es temático? Porque no estamos poniendo énfasis en el proceso de redacción, sino asuntos específicos que se dan en este. Así que, por ejemplo, ¿qué elementos de la redacción, desde el punto de vista de los maestros, se abordan en clase? O sea, ¿cómo yo lo enseñé en clase? ¿En qué elementos de la redacción los estudiantes demuestran dominio? ¿Qué tipos de errores cometen los estudiantes comúnmente? Y finalmente, cómo los estudiantes observan el proceso de redacción desde su importancia como medio de comunicación. Vean que no estamos hablando de cómo se estructura el proceso de redacción, sino que lo que estamos viendo son elementos, asuntos, temas que tienen que ver con la redacción, pero no necesariamente el proceso en sí, como proceso mismo, como parte de la investigación. Vamos a ver una procesal ahora. Cómo la comunidad escolar de la escuela modelo de la zona rural de Puerto Rico implementó un plan para acción que, desde que entró a la clasificación de mejoramiento hasta que salió de la misma. Y aquí vamos a ver el proceso, cómo se divulgó a la comunidad la noticia de la clasificación, cómo trabajó la comunidad escolar para tratar el asunto, qué actividades específicas se llevaron a cabo y qué resultados se obtuvieron. Observen, divulgo, planifico, realizo actividades y obtengo resultados. Esto viene siendo un proceso a seguir o unos pasos lógicos a seguir. Así se ve la diferenciación entre un grupo de preguntas específicas versus el otro. Y la pregunta clásica, profesor, ¿pero puede haber preguntas procesales y temáticas a la vez? A ver, nuestra investigación va en torno a un proceso o la investigación va en torno a temas o pequeños subtemas que tienen que ver con el problema y el tema principal de investigación. No tenemos necesariamente una investigación que las combine. Que pudiera darse el caso, pues está bien, podría darse un caso muy específico, pero mayormente hacemos las cosas por separado. Así que pudiéramos tener el asunto bien del proceso cuando se vean las partes y cuando veamos temas secundarios que se estén trabajando como parte de la investigación que tengan que ver con el tema y el problema de investigación como tal, pues entonces las tendríamos como temáticas. Lo que interesa aquí es que usted sepa que lo que está haciendo es una investigación en la que se necesita indagar acerca de asuntos o temas diferentes en torno a lo que es la investigación en sí, o si estamos indagando en torno a un proceso. Y digamos, a lo mejor no es un proceso en sí, porque fíjense que la pregunta era cómo la comunidad escolar implementó un plan. Pues usted dice, bueno, para implementar un plan debe haber unos pasos a seguir. Pues a eso es lo que me refiero, ¿eh? Que haya unos pasos, unas etapas, una secuencia lógica de acciones y que eso se vea como procesal, ¿eh? En ese sentido es lo que estoy trabajando ahí.
¿Podremos ver clara la diferenciación entre una y otra? ¿Estamos claros? Muy bien, bueno, pues nada, vamos viéndolo. Esto no se aprende de hoy para mañana, de ahora para ahora, ¿bien? Es cuestión de práctica, seguir leyendo, buscando, ponerme a hacerlo, para entonces ver las posibilidades en la redacción y cómo llego a una o a la otra. Lo que quiero traerles ahora es, miren, yo lo dije, es los ejemplos de las preguntas mixtas. Cuando trabajamos preguntas mixtas, ya les dijimos que se estructuraban según el diseño, así que el orden se establece de acuerdo con estos que son los más clásicos, el exploratorio, el explicativo y el convergente. Hay otros diseños, pero bueno, en eso no vamos a entrar aquí, simplemente los vamos a ver para que podamos entender la secuencia lógica. El exploratorio, vamos del cual y al cuanti, así que la pregunta mixta podría ser, ¿cómo por medio de los resultados cuantitativos pueden generalizarse los hallazgos cualitativos? Y usted dice, pero profesor, no iba primero lo cualitativo. Por tanto, pues lo final, ¿cómo me ayuda a generalizar lo que hice de manera particular al principio con lo cualitativo? Por eso es que se ve de esa manera expresado, primero lo cuantitativo en referencia a lo cualitativo. ¿Qué variables emergen de la información cualitativa que no se identificaron de antemano y complementan la medición cuantitativa? Y usted dice, ¿cómo así? Pues vamos a ver, usted puede hacer una indagación más bien cualitativa para identificar variables. Por eso dice que variables emergen de la información cualitativa que de antemano no se identificaron y ayudan a complementar la medición cuantitativa que se está proponiendo. Pues lo mismo, hay una indagación cualitativa que se hace antes para identificar estas variables y mejorar la medición que se va a hacer luego con lo cuantitativo. Hay que entender bien el asunto de lo que se hace en el diseño para que veamos cómo plantear la pregunta que tenga sentido. Diseño explicativo es al revés. Primero se hace cuantitativo y después lo cualitativo, pero la pregunta se hace de esta manera. ¿En qué forma la información cualitativa facilita la explicación de los resultados? Recuerde que dice que es explicativa, pues facilita esa explicación de los resultados cuantitativos iniciales. Es lo mismo que vimos antes, que lo cualitativo va a ir primero que en lo cuantitativo en la pregunta. Luego, ¿cómo los sujetos que tienen niveles más altos de percepción acerca de la evaluación del aprendizaje estructuran el proceso evaluativo? Y usted dice, ¿y esto dónde se ve lo cualitativo y lo cuantitativo? Pues los niveles más altos de percepción ya se midieron y por tanto, ahora vamos a indagar cómo estos sujetos que ya con esa medición hecha se determinó que tienen un nivel alto de percepción, pues vamos a indagar cualitativamente con ellos cómo estructuran ese proceso evaluativo. Es la manera de presentarlo y que tenga sentido también para lo que usted está haciendo en la investigación. Veamos más. El convergente no tiene que ver una cosa con la otra, o sea que una indagación no depende de la otra, debo decir. ¿Cómo convergen los datos cuantitativos y la información cualitativa en torno al desarrollo del liderazgo social en la comunidad bajo estudio? La convergencia es lo que estamos buscando con este diseño, así que como una medición con la indagación cualitativa convergen. Cómo los hallazgos de las entrevistas sustentan los resultados que se obtienen por medio de la encuesta acerca del rendimiento académico deportivo. Y usted dice, pero en este caso, si no dependía uno del otro, ¿por qué una cosa me va a sustentar lo otro? ¿Por qué uno con el otro tiene que converger sí o sí? Pues porque de eso se trata la investigación con métodos mixtos, con el diseño convergente, de encontrar una explicación finalmente conjunta entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Así que es lo que estamos tratando de hacer, que tenga sentido el hacerlo convergente. Y esa indagación que se hace por separado, pues luego la podemos ver de forma conjunta. Aquí traigo la investigación en acción, porque en la investigación en acción mayormente yo lo enseño que sea con métodos mixtos. Pues vamos aquí. Cómo con los hallazgos cualitativos se añade entendimiento al valor añadido por la participación en actividades del plan para acción implementado. O sea,
Luego que usted implementa el plan, que ya está haciendo la parte más bien hecha, la medición, se implementa el plan, se vuelve y se mide para ver el cambio que hubo, pues luego usted indaga acerca del valor añadido por participar. Los que participaron y ya se evidenció cuantitativamente un cambio en la medición que se hace, cualitativamente podemos indagar acerca de que ellos ven como valor añadido por esa participación en las actividades del plan. ¿De qué manera los hallazgos cualitativos facilitan la descripción del proceso de intervención con estudiantes adultos al utilizar un proceso de enseñanza híbrido? El proceso de enseñanza híbrido era parte de la acción y ahora vemos luego cómo con esa indagación cualitativa se puede describir el proceso de intervención que hubo en esa enseñanza híbrida. Así que eso es lo que nos interesa cuando combinamos métodos, ver el sentido que tiene uno con el otro. Hasta aquí, ¿dudas con las preguntas mixtas? ¿Estamos bien, parece? ¿O estamos asimilando una cosa a la otra? Bueno, pues entonces seguimos. Ahora quiero llevarlos, como les dije que los propósitos se transformaban en preguntas, quiero llevarlos hasta allá. Y que ustedes puedan ver en vivo cómo eso ocurre. Tenemos el propósito, determinar el nivel de desarrollo, vamos a utilizar los que vimos antes, las inteligencias lingüísticas, verbal, espacial, bla, 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 todo eso que teníamos ahí, y los estudiantes de matemáticas, como eso lo traduzco a una pregunta, pues, ¿qué nivel de desarrollo el determinar se va a convertir en tienen, que aparece más adelante luego de las 3 tipos de inteligencias múltiples? Los estudiantes de bachillerato vean que se tiene todos los demás elementos en la pregunta. Segundo era auscultar su aprovechamiento académico, pues volvemos. ¿Cómo es el aprovechamiento académico de los estudiantes? Y fíjense que aunque no estaban los elementos de especificidad en ese segundo propósito, aquí se añaden. Y usted dice, pero no es repetitivo. Lo que sucede es que en cuantitativo somos así. Queremos tener todos los elementos en las preguntas para poder hacer unos análisis estadísticos y unas interpretaciones muy completas. Y finalmente está la de relacionar el nivel de desarrollo con el aprovechamiento académico y obsérvelo aquí, qué relación existe entre el desarrollo de con el aprovechamiento. Así que en algún momento aparece y su aprovechamiento académico. Son preguntas que se ven bastante cargadas de información, pero es la manera como, digamos, más correcta y completa para presentarlo. En cuantitativos dijimos bien claro que cada propósito se transforma en una pregunta independiente. Así que si tengo 3 propósitos cuantitativos, van a ser 3 preguntas cuantitativas. Las primeras 2 son preguntas más bien de corte descriptivo y la tercera sería una pregunta de relación. Veámoslo en forma cualitativa. Aquí va a quedar más pequeñito, pero por el asunto de que veamos todo en una misma diapositiva. Explorar cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de estudiantes en los cursos del programa de doctorado en educación desde la perspectiva del estudiante y del profesor en una institución universitaria privada. Profundizar, ahora no voy a ir con cada uno porque el propósito principal es el último. Profundizar en torno a las prácticas y técnicas que se utilizan para evaluar el aprendizaje y principalmente sí, lo que deseamos con esta investigación es proponer las pautas para estructurar ese proceso de evaluación. Eso es lo que yo voy a tener como aportación principal en la investigación. Pues a base de esas que viene mi pregunta. ¿Qué pautas pueden proponerse para estructurar un proceso de evaluación continuo en el que se fomente el aprendizaje autónomo de los estudiantes del programa de doctorado en educación de una institución privada, universitaria privada? Ahí vemos bien claro que están todos los elementos. Esa pregunta es muy abarcadora porque lo de las pautas, ¿de dónde sale? Pues ahora comenzamos con las preguntas específicas. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje? Que tiene que ver con el asunto de la primera, explorar cómo se lleva a cabo el proceso en los cursos del programa doctoral. ¿En qué aspectos del proceso educativo los profesores ponen énfasis al evaluar el aprendizaje? Luego, ¿qué prácticas y técnicas se utilizan para evaluar el aprendizaje? Viene siendo con la segunda, profundizar con las prácticas en sí. ¿Cómo se utilizan las prácticas y técnicas para evaluar tal que se promueva el asunto del aprendizaje autónomo en los estudiantes? Y, por último,
que expresan los estudiantes acerca del proceso de evaluación del aprendizaje que se realiza con ellos. ¿Por qué? Porque decíamos que era desde la perspectiva del profesor y los estudiantes. Y ahí podemos ver bien claro lo lógico que está inmerso en cada uno del asunto aquí para que se pueda, simplemente trabajar con lo más completo por cada propósito. De cada propósito pueden salir 2 preguntas, como vimos ahora que salían, o puede salir solamente una directamente porque haya más propósitos específicos que no sea el principal. Hecho ese ejercicio, ustedes pueden practicar, si tengo de dónde sale, cómo voy haciendo, para que lo puedan ver mejor. Teniendo ya el asunto de los propósitos y las preguntas bien planteados, lo que nos queda aquí es el asunto de la hipótesis, que tenga que ver con esas cosas que vimos antes. La hipótesis son explicaciones tentativas, no son hipótesis, como decimos, explicaciones certeras o contundentes acerca de, no, son tentativas porque es lo que yo estoy planteando que espero como investigador que va a ocurrir. Así que estas respuestas provisionales a las preguntas de investigación que necesiten de una hipótesis es lo que trabajamos aquí. Dependen del diseño y del alcance del estudio. O sea, el diseño, en un diseño descriptivo, mayormente no tenemos hipótesis porque estamos describiendo lo que hay tal cual se va, pero en la medida en que comenzamos a utilizar estadísticas de corte inferencial, sí se necesita una hipótesis. Así que vamos a ver que en el diseño comparativo, en el correlacional, causal comparativo y los diseños experimentales es en los que se incluye una hipótesis en las preguntas que hagan relación con ello. Así que esto está escrito por aquí. Y también en los métodos mixtos, en la parte cuantitativa, si hay una parte que tenga que ver con algo experimental o alguna indagación de corte inferencial, pues también, tengámoslo claro. Se proponen desde la revisión de literatura, o sea, no podemos ir a hacer una hipótesis sin leer. En cuantitativo, lo esencial cuando yo comienzo, que ya tengo identificado mi tema, foco de estudio y problema, es leer mucho acerca de lo que encierra el problema en sí y el tema y cómo se ha indagado antes acerca de eso. Y eso es lo que me lleva a afirmar, pues si yo voy a hacer esto en mi investigación, debo obtener tal resultado porque se ha encontrado en un escenario similar al nuestro esto, con los sujetos también similares al nuestro, con el instrumento similar al nuestro y por tanto yo me puedo inclinar de alguna manera a hacer esa predicción. Ahora bien, las mediciones realizadas, la comparación entre estudios previos, cómo se ha hecho, qué se han obtenido en cada uno y las inferencias desde los datos, o sea, qué se ha hecho desde la muestra para llegar a la población cuando hacemos las estadísticas más bien inferenciales que se requiere de una hipótesis estadística, pues cómo se ha trabajado. Y entre todo eso es que yo leo, me nutro muy bien de todas las investigaciones previas, de todo lo que se ha hecho con los temas, las variables y demás, las mediciones, las estadísticas, y entonces es que me muevo a hacer mi hipótesis de investigación. Pero estas hipótesis, hay 3 tipos de hipótesis. El primer tipo de hipótesis es la hipótesis nula. La hipótesis nula es la tradicional. ¿Por qué digo que es la tradicional? Porque es la que se asemeja a la hipótesis nula estadística. Y por tanto, solemos utilizar esa para que ya tenga la hipótesis estadística, digamos, atada con esto y se facilite la interpretación, el entendimiento y todo lo que venga por ahí. Pero bueno, se puede hacer de las otras 2 maneras. Esto es una negación de lo que hay. Pues no, por ejemplo, no hay diferencia significativa entre los efectos de señales verbales, recompensas y el refuerzo, el no refuerzo en términos de la interacción social para niños con autismo y sus hermanos. Bueno, esto yo lo encontré en alguna investigación y está por aquí. No domino lo que encierra ella, pero por lo menos vemos la negación en sí que está al principio. Que no hay diferencia, no hay relación o no existe relación.
la probabilidad pues que se encuentre es tal, pues yo voy a negar eso y le voy a decir pues que no hay esa forma de encontrarlo. Así que con esas estadísticas pues básicamente es lo que estoy tratando de ver, que lo que yo planteo estadísticamente esté aquí. Mayormente tengo la hipótesis nula estadística y la alternativa, y por tanto, la hipótesis nula viene siendo la que está aquí. Cuando hablamos de la hipótesis alternativa, que viene siendo lo contrario que se dice en la hipótesis nula, es de donde salen los otros dos tipos de hipótesis, que son la hipótesis direccional y la no direccional. La direccional tiene un apoyo total en literatura, o sea, usted ha leído muchísimo y tiene una contundencia para hacer una afirmación con dirección de lo que va a ocurrir. Mayormente utilizamos las palabras mayor, aumentará, o menor, disminuirá, en el caso de que ya podamos plantear algo en el sentido negativo. Así que esas palabras deben estar ahí dentro de esa hipótesis. Y observemos. Los estudiantes que se exponen a un proceso de evaluación diversificado tendrán un aprovechamiento significativamente mayor en la asignatura de ciencias físicas en comparación con los estudiantes que tienen un proceso de evaluación tradicional. En ese caso estoy diciendo que el cambio va a ser mayor cuando se hace de esta manera que cuando se hace de forma tradicional. Y veo que hay una preguntita por ahí, un comentario, pero voy a esperar a la no direccional para que veamos todas las diferencias y contestamos esa pregunta. Cuando tenemos una hipótesis no direccional, precisamente es una predicción general, pero que no se hace exponiendo la dirección, pero sí se dice que hay algo, hay un cambio, hay relación y por tanto el apoyo dice que es parcial porque usted puede encontrar literatura tanto para que se incline para un lado como para que no. Y en ese caso usted espera que haya un cambio, pero no sabemos hacia dónde va el cambio. Así que en relación con la misma anterior, el cambio sería que cuando se exponen a un proceso de evaluación diversificado será significativamente distinto. No estoy diciendo ni que será mayor ni menor. En el caso de que fuera de relación, pues no veo que haya una relación. En este caso, pues yo digo, existe relación entre las variables, pero no digo que va a haber un aumento cuando otra variable aumenta o una disminución cuando la otra variable aumenta o disminuye. Así que tengo que tenerlo claro que podría decirlo de forma neutral, por decir otra palabra. Bueno, había una duda por ahí. Si me la leen, por favor. Claro que sí. Por aquí, Madera aquí les comenta, y si existe relación entre dos factores, pues sería difícil medir en esta hipótesis nula las múltiples relaciones. Claro, en ese sentido hay que hacerlas por separado. Y cuando hacemos la estadística, pues las vamos haciendo por separado y las hipótesis de investigación, que son las que estamos narrando aquí, las deberíamos también narrar por separado para evitar que haya alguna confusión o que sencillamente se vea complicado el asunto de presentar la hipótesis en sí. Así que si ya yo he leído lo suficiente y veo que esos dos factores en sí están, yo lo puedo hacer de otra manera para que sea mejor. Y la idea es que se hagan por separado. ¿Contestar la pregunta? Sí, dice, Ok, gracias profesor por la aclaración. ok, perfecto. ¿Algo más con las hipótesis? No. Por el momento creo que estamos bien. Muy bien. Pues entonces, teniendo claro esto, lo que a mí me interesa es que ustedes se lleven de aquí que la pregunta, por ejemplo, de qué relación existe, pues la hipótesis podría ser, existe relación entre tal cosa y tal cosa. Y es una hipótesis no direccional. Recuerde que estamos hablando de hipótesis de investigación y no de hipótesis estadística. Bien, después esta se traduce en las hipótesis estadísticas. Si lo quiero hablar como hipótesis nula y es la de relación, pues yo podría decir no existe relación entre esto y esto. En el caso, por ejemplo, de una hipótesis direccional, hablando de relación entre variables, pues yo podría decir si los niveles de
desarrollo de las, ¿cómo era que decíamos allí? Inteligencias, bien, de las inteligencias múltiples tal y tal, aumentan, también aumenta significativamente el aprovechamiento académico. Y así se va diciendo la dirección. Entre una aumenta, la otra aumenta. Eso sería una relación positiva entre las variables. Si es una relación negativa, pues entonces yo podría decir si los niveles de desarrollo de las inteligencias múltiples tal, aumentan, el aprovechamiento académico disminuye. Y así se ve bien claro la dirección que va a tener esa relación entre las variables. Eso entre una y la otra, y son dos opciones, no hay más. En el caso de la diferencia, ya vemos que es que va a haber un cambio mayor, y en el caso que sea no direccional, pues ahí vemos que será distinto. Cuando hablamos de hipótesis de probabilidad, mayormente tenemos con las hipótesis que se espera una probabilidad tal, pues decimos bien claro que la probabilidad va a ser distinta a la esperada. Entonces, si la probabilidad que yo espero es una probabilidad de 50, por ejemplo, o 0.50, pues la hipótesis nula, estadísticamente hablando, sería que es distinta a 50. ¿Ves? Yo tendría que buscar, cuando es dirección, pues yo tendría que decir bien claro que será mayor a, menor a 50. Y en el caso de que sea no direccional, pues que va a haber una probabilidad distinta. Esto es lo que tendríamos que ver cómo plantearlo, y la pregunta que hizo el compañero antes precisamente es eso, para que tengamos claras las ideas antes de proceder, pero eso sale de la literatura. Y en el caso de que uno esté investigando varias cosas en conjunto, pues entonces poderlas separar y que cada cosa vaya por separado, especialmente las relaciones entre variables y demás, o la diferenciación entre los diversos grupos que pueden existir, pues también se pueden ver por separado las hipótesis. Aunque se vea toda una lista de hipótesis de investigación, finalmente vamos a hacer las estadísticas muchas veces por separado también. Y por tanto, nos van a llevar a ir contestando las preguntas y corroborando las hipótesis que yo planteé en un principio. Así es como trabajamos en estadística. Hay veces que también los análisis se pueden hacer en conjunto y después usted tiene que estar buscando, por ejemplo, la relación entre variables. Usted puede hacer el cálculo con todas las variables juntas y después va identificando en la matriz cuál es cada una. Pero para plantearles aquí deberían ser por separado para que entonces se puedan entender mejor. Teniendo en cuenta que ya teníamos un propósito al principio que me otorga una dirección, que tengo una pregunta de investigación que me va a ayudar a recopilar los datos o la información necesarios, pues finalmente, ¿en qué pregunta de investigación debería haber una hipótesis gracias a que se relaciona esa pregunta con un análisis estadístico de corte inferencial? Y eso lo debemos saber cuando planteamos, por ejemplo, cómo se comparan dos grupos en la pregunta que fuera de contraste, o cómo se diferencia este grupo versus el otro, pues ya yo sé de antemano que el análisis estadístico es una prueba de hipótesis, puede ser una prueba T, en ese caso. Si hay más de dos grupos, pues puede ser una ANOVA, y en el caso de la relación, pues puedo tener correlación Pearson, pero también puedo tener los coeficientes de correlación con variables, digamos, de corte cualitativo, y podríamos ver la interpretación que tienen en contexto. Pues para cada una de ellas ya yo sé las estadísticas que puedo utilizar. Y por tanto, me debo inclinar a que sé en dónde necesito una hipótesis y en dónde no. Eso es lo que habría que atar. Pregunta con análisis estadístico, y si necesito hacer un análisis estadístico inferencial, pues va la hipótesis sí o sí. Que es una hipótesis, una pregunta descriptiva, como determinar el nivel de aprovechamiento en algo o determinar el nivel de tal cosa, sin más, pues eso es una hipótesis que no es necesaria, porque yo voy a simplemente a indagar en torno a lo que hay, y la medición finalmente va a ser frecuencias, porcentajes en torno a lo que hay, y eso se queda ahí. No hay por qué hacer una hipótesis en ese sentido. Con esto terminamos con las hipótesis
¿Alguna pregunta, duda, comentario adicional? Bueno, pues entonces pasamos a las definiciones y con esto ya vamos cerrando el webinar. Las definiciones, todo eso que hemos presentado allí en el foco de estudio, los participantes, los contextos, cada una de estas cosas a veces es necesario definirlas. Muchas de ellas se convierten en una variable, como vimos en el caso de las inteligencias múltiples, el aprovechamiento académico, pues podemos verlo como variable, pero en el caso de que sea un concepto, evaluación diferenciada, que se decía por allí en alguna de las partes, pues eso tal vez no sea una variable, sino que lo consideremos como un concepto en sí. ¿Qué es eso de, pues cuando se realiza tal cosa? Pues eso, ya está. Así que podríamos verlo como un concepto. En el caso de cualitativo, hablamos de, en vez de variables, hablamos de factores. Pues en ese caso, los factores podrían definirse igualmente porque son necesarios entenderlos de antemano. Así que, de acuerdo con lo que se esté trabajando, pues podríamos ver la necesidad o no de tener definiciones específicas para guiar el pensamiento de quién está a cargo de lo que estamos investigando. Así que, cuando hablamos de una indagación cuantitativa, mayormente vemos la variable independiente, cómo incide en la variable dependiente para que se den los cambios en esta. Esas variables se tienen que definir para poder entender eso que estamos viendo en esta figura. En el caso de el fenómeno central, que lo vemos ahí representado con una F mayúscula en el medio, es el asunto general en lo que gira la investigación y por tanto, en torno a ese factor hay una serie de factores que inciden en él y a su vez el fenómeno central incide en los factores. Podríamos ver algún ejemplo sencillo. Si estamos hablando de el asunto, ¿qué investigación cualitativa planteamos aquí? Lo de las pautas, por ejemplo. Pues era la evaluación del aprendizaje para promover un aprendizaje autónomo en a nivel doctoral y demás, pues qué factores están ahí, las prácticas de evaluación que se utilizan, el tipo de estudiante que llega, el profesor como tal y su desempeño, el conocimiento del profesor también podría ser. Y el asunto de la cuestión de que fuera autónomo. Pues vean que esos factores que están ahí de alguna forma inciden en ese fenómeno central que es la evaluación del aprendizaje a nivel doctoral y que luego también esa evaluación puede incidir en cada factor dependiendo de lo que implique cada uno de ellos. Eso es lo que se trabaja y esas cosas las tenemos que entender y hacerlas entender a los lectores. Por lo tanto, es que vienen las definiciones. No es que en nuestras investigaciones vamos a hacer como en los libros, un glosario. No, ni tampoco vamos a hacer ahora un diccionario de nuestra disertación, nuestra tesis, tampoco. Lo que es definible es lo que se necesita entender. Hay cosas que son utilizadas según se utilizan normalmente, así que no hace falta definirlas. Vamos allá. Cuando hablamos de definiciones, siempre pensamos en las variables, factores o conceptos. Las tres son definibles cuando sea necesario. Así que vamos a ver que puede ser un contexto, como por ejemplo ambiente restrictivo, plantel escolar, hogar, comunidad, ambientes de aprendizaje. Recurso, pues un recurso humano, un recurso didáctico, un recurso tecnológico. El recurso es una palabra muy abarcadora, así que puede ser un maestro, la comunidad escolar, estrategias, técnicas, tecnología asistida. Aspectos o constructos. A esto se le llama, por ejemplo, a mediciones que hacemos o indagaciones cualitativas acerca de algún asunto, pero mayormente son mediciones como la actitud, la percepción, el nivel de también, el nivel de aprendizaje, la inteligencia, la socialización, la convivencia, el maltrato, el interés ocupacional, pudieran ser factores que se puedan indagar de forma cualitativa, así que también tendrían para definirlos. Proceso, pues tenemos proceso de enseñanza, evaluación, assessment, pero también podríamos tener un proceso para dar seguimiento, para supervisar, un proceso de consejería, un proceso de terapia, mercadeo, o sea, cuántas cosas pudiéramos tener que son
necesarias para ofrecer una definición porque se entienden de una forma específica en esa investigación. Fuera de estas cosas, que haya elementos que se entiendan, no hace falta definirlos. Cuando hablamos de variables y conceptos, estamos hablando de investigación cuantitativa. Esta investigación cuantitativa, pues las variables se definen de forma real y de forma operativa. Hay gente que le llama operacional, pero bueno, lo mismo, dicho de otra manera. Una definición real es la definición, digamos, genérica de la variable, que mayormente está pues, en diccionario o en cuestiones especializadas, pero es algo que se conoce específicamente como tal. Y ahí vemos que no se le quita la esencia a la variable en sí. Pero luego viene la definición operativa, y la definición operativa, además de que encierre la esencia de la variable, me va a decir los requerimientos prácticos de la investigación para hacer la medición o la observación de esa variable. Así que cuando recopilamos datos, que mayormente es que vamos a medir algo, pues es que hacemos una definición operativa. En investigación cualitativa no tiene sentido porque no vamos a hacer mediciones con nada. Simplemente es una indagación acerca de un factor o acerca de un concepto y por tanto no hace falta hacer esta definición operativa. Así que cuando tenemos conceptos, además de las variables, los definimos de forma teórico-conceptual como se hace en cualquier investigación. Y esto facilita al lector a qué me estoy refiriendo con ese concepto en sí en mi investigación. En el caso, como les dije antes, que el concepto tenga una definición tal y como se ve normalmente, no hace falta definirlo como una parte específica, ¿no? A veces en el texto colocamos una definición y ya está. Veamos la diferencia. Una definición real de calidad de la enseñanza, usted busca un libro o un artículo, o sea, una fuente, vamos a llamarle mejor, con la que usted se topó, que tiene la definición de calidad de la enseñanza que a usted le interesa. Y aquí vemos, por ejemplo, desde el punto de vista pedagógico, la calidad se observa como la eficacia de un sistema formativo, o sea, la eficacia del sistema formativo es lo que me interesa. Es decir, cómo aprenden las personas y cómo aplican lo que aprenden. Y ahí se ve que sea eficaz lo que aprendieron. Este autor añadió que la calidad se relaciona con la optimización del aprendizaje. Claro está que si yo enseño, la persona lo aprende, lo asimila y luego lo aplica correctamente, se optimiza ese aprendizaje. Es lo que viene de este autor López Camps. Pero cuando yo la quiero ver como operativa, además de eso, usted debe decir, en esta investigación se pondrá mayor énfasis en este aspecto desde el desempeño del profesor y su relación con la formación pedagógica que posea, tal que provea los recursos necesarios para que se dé el aprendizaje. Esto se observará por medio de la eficacia de las prácticas que realice en la clase para promover el aprendizaje. Así que teniendo en cuenta lo que en sí trabaja ese profesor y cómo lo hace, eso es lo operativo y lo que en esa investigación cuantitativa se va a poner énfasis. Así que cuando se vaya a indagar, pues se van a recopilar evidencias para poder cuantificar cómo se desempeña el profesor, qué hace para proveer los recursos y cómo las prácticas hacen ver en clase que se promueve el aprendizaje. Tal vez hay un instrumento para valorar eso, como puede ser una observación con una escala de categorías para ver el desempeño del profesor, pero vemos bien claro que hay una medición detrás del asunto de esa variable calidad de la enseñanza. Si es un concepto como tal, pues usted definiría el concepto calidad. Y pues podría utilizar hasta la Real Academia Española como base de lo que es calidad. Si queríamos algo más especializado, pues podríamos buscar otra fuente. Pero bueno, como les dije que era algo más bien teórico-conceptual, lo podríamos hacer así para que se vea que es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permita juzgar su valor. Arriba vamos a emitir un juicio acerca de esa enseñanza, si es de calidad, pues a base de la eficacia que tiene. Y ahí podemos ver el juego de palabras en esa investigación. La mayoría de los mortales simplemente presenta una definición operativa y ya está.
porque te dice cómo vamos a medir las variables. Pues bueno, ¿qué podríamos hacer? Perfeccionar eso y tener la definición real, cómo la vamos a ver en la investigación, y en el caso de que haya que añadir algo conceptual, pues también que lo tengamos claro. Aquí yo lo que estoy enseñándole los 3 tipos de definiciones para que ustedes puedan ver la diferencia entre lo que se tiene en el contenido de la definición. Si nos vamos a la parte teórica conceptual, que es lo que se trabaja en cualitativo, pues tendríamos que al inicio estas definiciones como que me dirigen un poco el proceso a seguir en esa indagación, pero luego pueden obtenerse desde los hallazgos una definición más contextualizada, formal, en torno a lo que es el concepto en sí o el factor en sí que estoy trabajando. Las definiciones facilitan para que el lector entienda hacia dónde yo voy en la investigación y qué acepción yo le estoy dando a el concepto en sí o a los factores en sí que estoy trabajando en la investigación. Y podríamos ver que calidad de la enseñanza se puede quedar con la definición, digamos, real que teníamos antes. ¿Por qué? Porque sencillamente es una definición en la que me dice en que yo me estoy observando, si estoy haciendo una investigación cualitativa acerca de la calidad de la enseñanza desde el punto de vista de los profesores, indago con los profesores y puedo ver la eficacia de lo que ellos están planteando en su sistema formativo y ver cómo ellos optimizan el aprendizaje en clase. No estoy midiendo nada, simplemente estoy indagando cualitativamente acerca de ese factor de eficacia que pudiera estar inmerso en esa calidad de la enseñanza cuando la estoy definiendo con cuestión primera en esa investigación. Y ya con esto, pues damos finalización a lo que sería la parte expositiva del webinar y vamos a ver entonces si hay alguna duda, pregunta general de todo lo que se ha dicho antes. Tenemos aquí un comentario. Dice, hay autores ortodoxos que no creen que deben existir investigaciones mixtas. ¿Qué usted cree? Y bueno, los puristas, tanto los cuantitativos puristas como o los conservadores, podríamos decir, cualitativos, van a indicar que no deben existir porque no existen lo que se llaman datos mixtos, porque no hay necesidad de mezclar dos cosas en una cuando perfectamente deben estar por separada. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo como enseño las clases de todo, ¿eh? Yo enseño cuantitativo, yo enseño cualitativo, yo enseño también métodos mixtos, pues lo que hago es explicar las posibilidades. Yo entiendo que se puede hacer perfectamente cuantitativo, por un lado, y hacer una investigación nueva para explicar eso cualitativo, que puede ser perfectamente independiente, ¿no? Y partir de lo anterior, como en una revisión de literatura, el trasfondo del problema, etcétera. Pero nos movemos hacia lo nuevo y lo que está siendo contemporáneo es el mezclar ambos métodos en una misma investigación. Así que yo creo que sí, que se pueden mezclar sin ningún problema, dándole identidad a cada parte y luego observando el sentido que tiene unirlas. Porque no es simplemente, no, bueno, yo hice mixto porque es lo último que se está haciendo. Yo digo, la identidad de cada una la tienes bien planteada, lo sustentaste muy bien por separado cada paradigma y ahora al mezclarlo, ¿qué sentido tiene? Eso es lo que yo trataría de hacerle y lo esfuerzo muchísimo a los estudiantes que dirijo investigaciones mixtas para que lo puedan hacer. Y con eso pues puedo fortalecer una o la otra. Y para contestar a los puristas también que están últimamente, estamos viendo investigaciones cualitativas que a veces añaden una pequeña encuesta como para hacer perfil de sujetos, como para cuantificar cosas y añaden incluso porcentajes, frecuencias. ¿Está bien visto? Bueno, un purista lo diría que no, que eso no lo pongas allí. Pero lo están haciendo porque se están dando cuenta que, para resumir la información, pues muchas veces hace falta como que esta parte de, o por lo menos una frecuencia, un porcentaje. Así que nos estamos abriendo camino a hacer más cosas, incluso en investigación científica, la parte cualitativa está tomando un protagonismo también mayor. Así que yo entiendo que perfectamente se pueden hacer, como dije antes, cada una con su identidad bien planteada y que se diferencie bien en el proceso y que luego el sentido conjunto esté muy bien.
¿Hasta ahí es que he contestado la pregunta? Creo que sí. Y los otros son felicitaciones. Gracias. Taylor y a Madera, Rolando, etcétera. Los autores ortodoxos en ocasiones lo que no aceptan es el reconocimiento de que hay muchos estudios que para profundizar en sus hallazgos, datos relevantes, requieren los métodos mixtos y le otorga robustez a la investigación, claro. O sea, no lo aceptan porque es como si perdiera identidad la investigación o la cuantitativa o la cualitativa. Van a seguir siendo muy cerrados, o sea, si son una persona conservadora o lo que llamamos así todo eso, así será. Pero bueno, podríamos hacer buenas cosas también con métodos mixtos. ¿Algo más? Si no, ya saben que nos quedan 3 webinars en los que vamos a entrar en los diseños en sí, en qué se hace en cada diseño, cómo se trabaja y cómo se podría aplicar eso a situaciones reales. Trato de llevarlos así, claro, en 2 horas a veces casi no da para hacer mucho, pero vamos a trabajar primeramente con lo cuantitativo, después con lo cualitativo y finalmente con los métodos mixtos, cuál es el sentido que va teniendo hacerla, y con las preguntas que acaban de hacer en los comentarios, pues podríamos llegar a cosas muy interesantes. Gracias. Y vamos a ver.